Amén, qué bendición esta mañana poderles compartir la palabra de Dios. Esta mañana vamos a escuchar la voz audible de Dios a través de su santa palabra, a través de ese mensaje que Él nos ha preparado para que todos nosotros tengamos esa bendición de escuchar la voz de Dios. Amén. Y esta mañana he titulado este mensaje La verdadera vida. Hoy en día, querido oyente, la sociedad y el mundo nos hace pensar que vivir la vida es tener dinero, bienes materiales, lujos, éxito y darle gusto y placer a todos los deseos de la carne. Y claro, eso es vida, pero una vida falsa, una vida vacía, una vida de pecado. Entonces te preguntarás esta mañana, ¿cuál es la verdadera vida? Vivir, querido oyente, no solamente es levantarse por la mañana, desayunar, ir a trabajar, regresar a casa y descansar. La verdadera vida va mucho más allá. Y esta mañana, a través de la palabra de Dios, vamos a saber cuál es la verdadera vida. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 en adelante nos dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que acabamos de leer. Nos dice la palabra de Dios que Él utilizó su poder para darnos todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Querido oyente, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Estamos llenos de riqueza espiritual, estamos llenos de bendiciones, pero muchas veces no nos damos cuenta de todo eso. A veces relacionamos la bendición con el dinero. Y déjame decirte que ser bendecido es mucho más que tener dinero. Ser bendecido es tener a Dios en nuestro corazón y vivir para Él. Eso es realmente ser una persona rica. Eso es ser realmente una persona llena de Dios. Y dice también la palabra, y para que vivamos como Él quiere. El Señor nos ha dejado tantas bendiciones, usó su poder para bendecirnos y darnos todo lo que nosotros necesitamos, para que vivamos como Él quiere, no como nosotros queremos, no como a nosotros se nos dé la gana vivir. No se trata de eso, se trata de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Si Él nos ha dado ya todo lo que necesitamos, ¿por qué vivimos de una manera errónea en la vida entonces? ¿Y sabes por qué pasa esto, querido oyente? Por el afán, por el anhelo de siempre querer tener tantas cosas materiales en la vida. Empezamos a tomar caminos equivocados, que muchas veces esos caminos nos alejan de la presencia de Dios, nos alejan del propósito de Dios. Por eso siempre debemos de tener nuestros ojos espirituales bien abiertos y saber realmente cómo se debe de vivir. Nos dice la palabra también, Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Amén. La palabra es clara y nos dice esta mañana que Él nos dio todo eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Querido oyente, al momento que tú tomas la decisión de recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no solamente lo recibes, tu vida comienza a cambiar. Las bendiciones de Dios comienzan a caer sobre tu vida, porque está escrito que Él utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y vivir como Él quiere que vivamos. Pero hay algo que debemos de hacer, y es recibirle en nuestro corazón.
recibir a Jesucristo en nuestro corazón para obtener todo lo que Él quiere darnos. Dice su palabra que Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Es que, querido oyente, no sos, no eres y nadie es cualquier cosa si tiene a Jesucristo en su corazón. Dios nos ha elegido, querido oyente. Dios te ha elegido a ti, a ti y a ti. Dios ha puesto su mirada en ti, querido oyente, para bendecirte, para que seas luz en medio de la oscuridad, para que vivas como Él quiere que tú vivas. Y vivir para Dios no solamente se trata de recibirlo y tenerlo en el corazón, se trata también de obedecerlo, se trata también de servirle en todo. Continuando con la palabra nos dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Amén. Qué bendición escuchar esto. Que además de esas bendiciones que el Señor derrama en nuestra vida al momento de recibirle, dice la palabra que también nos ha dado cosas importantes y valiosas. ¿Cuáles son, querido oyente, esas cosas importantes y valiosas? Tal vez dirás, es el dinero, es una casa, es un carro. Déjame decirte algo, querido oyente. Las cosas importantes y valiosas son las cosas espirituales que el Señor nos ha dado, como la fe, la paciencia, los frutos del Espíritu. Son cosas tan importantes en nuestra vida y son cosas tan valiosas que debemos de tener presente siempre. Tu familia, querido oyente, es una bendición de Dios. No todos hoy en día tienen la bendición de tener una familia. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por la familia que tú tienes? Esas son las cosas importantes y valiosas que Dios nos ha dado. La vida, la esperanza, el amor. Dice la palabra que por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora. Querido oyente, cada día debemos de esforzarnos para ser como Dios. Cada día debemos de despojar de nuestra vida el pecado y las cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Cada día debes de esforzarte en vivir una vida recta, una vida en santidad, una vida que a Dios agrade. Dios va a recompensar tu esfuerzo, querido oyente. Dice la palabra que por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Si te has preguntado alguna vez, querido oyente, ¿qué es lo que destruye la sociedad? ¿Qué es lo que destruye al prójimo? Son esos malos pensamientos, esos malos deseos que uno tiene contra el otro. Y no puede ser posible, querido oyente, que un hijo de Dios tenga deseos malos a su prójimo. No puede ser posible que si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, estés pensando en hacer maldades, estés pensando en cometer algún pecado. Dice la palabra que los malos deseos destruyen a los demás. Los malos deseos como la envidia, que porque un hermano tiene esto y porque yo no lo tengo, ya comienzo a hablar de él. Déjame decirte algo, querido oyente. Dios bendice de diferente manera a cada uno. Y debes de esperar, ser paciente y perseverante, luchar y trabajar para que también tu vida sea un claro ejemplo de las bendiciones de Dios. No pierdas el tiempo en estar
deseando el mal a alguien. No pierdas el tiempo en estar viendo qué es lo que tiene tu prójimo. Ese tiempo mejor utilízalo en buscar a Dios, en buscar su presencia, en buscar su consejo, en esforzarte para vivir una vida correcta, para sacar esos pensamientos impuros de tu mente, para vivir como Dios quiere que tú vivas. Es una forma de vivir. Dios lo que quiere hablarte esta mañana, querido oyente, es que a través de recibirlo a Él, tu vida comienza a cambiar. Las bendiciones de Dios comienzan a manifestarse en tu vida, en tu diario vivir, en tu familia. Pero debes de poner atención en las cosas importantes que el Señor ya te ha dado. A veces le pedimos tanto a Dios en nuestras oraciones: Señor, dame esto, necesito de aquello, necesito lo otro. Pero ¿no te has puesto a pensar, querido oyente, que el Señor ya te ha bendecido? Que ya tienes bastantes bendiciones por qué agradecerle. Comienza a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, por esas bendiciones que han sido derramadas cada mañana, cada instante. Y despoja de tu mente y de tu corazón los malos deseos. Querido oyente, debemos de ser diferentes en este mundo. Debemos de marcar la diferencia y vivir realmente como hijos de Dios, vivir la palabra. No vivir una vida vacía, una vida falsa, una vida de pecado. ¿Eso a dónde te va a llevar? A la muerte. ¿Eso a dónde te va a llevar? A la destrucción. Y no solo tu destrucción, sino a la destrucción de tu familia. Por eso es tan importante que tú te levantes como un verdadero hijo de Dios, con autoridad y poder que el Señor te ha dado, que tengas fe en Él y que vivas de una manera correcta. Basta ya de estar viviendo una vida mediocre, una vida falsa. Porque cuando realmente, querido oyente, tú vives la palabra de Dios, tu vida es diferente. Tu vida cambia totalmente. No eres la misma persona, porque hay algo dentro de ti que comienza a desarrollarse, algo sobrenatural que el Señor comienza a hacer en tu vida, que los demás se quedan sorprendidos de cómo tu vida va cambiando, va progresando, cómo la bendición de Dios fluye en tus palabras, en las actividades que tú realizas. Pero todo eso lo puedes obtener en tu vida a través de vivir de una forma correcta, a través de vivir una vida en santidad, a través de vivir como Dios quiere que vivas. Al principio del mensaje escuchamos la palabra que nos decía que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Esto es algo que debes de tener siempre en tu mente y en tu corazón, querido oyente, que el Señor quiere que tú vivas para Él. No que hagas de tu vida lo que tú quieras hacer. Porque a través de esas decisiones equivocadas que has tomado, estás donde hoy estás. Pero si comienzas a tomar buenas decisiones a través de la palabra de Dios, a través del consejo de Dios, tu vida va destinada a la bendición. Tu vida está destinada a vivir una vida en plenitud. Amén. Y qué importante lo que vamos a escuchar a continuación. Querido oyente, en este momento yo te pido un favor, que dejes de hacer lo que estás haciendo y pongas mucha atención en esta palabra que vas a escuchar. Si tú realmente prestas atención, tu vida va a cambiar de hoy en adelante. El Señor te va a dar esos consejos que necesitas para vivir una verdadera vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, capítulo 5 en adelante: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en lo siguiente:
Vamos a ir paso a paso, querido oyente. Presta mucha atención porque es la voz audible de Dios hablando a tu vida. Dice la palabra. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en lo siguiente. Número 1, afirmar su confianza en Dios. Número 2, esforzarse por hacer el bien. Número 3, procurar conocer mejor a Dios. Número 4, dominar sus malos deseos. Número 5, además deben de ser pacientes. Número 6, entregar su vida a Dios. Y número 7, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Qué bendición escuchar estos consejos, estos 7 consejos que te van a ayudar, querido oyente, para vivir una verdadera vida. En primer lugar, escuchamos que nos dice la palabra, afirmar su confianza en Dios. Debes de afirmar tu confianza en Dios, querido oyente. Debes de afirmar tus bases en tu fe en Jesucristo. Debes de afirmarte cada día, de tener esa confianza total y absoluta en Jesucristo. Número 2, debes de esforzarte por hacer el bien. Cada día de tu vida, querido oyente, esfuérzate, sé valiente por hacer el bien. Hacerle bien no solamente a la gente que te rodea, sino también a aquella gente que tal vez por alguna razón han querido lastimarte, han querido herirte. ¿De qué nos sirve hacerle bien al que bien nos hace a nosotros? Se trata de hacerle bien a las personas que nos hacen el mal. Esfuérzate cada día en hacer el bien, dice la palabra. Número 3, procurar conocer mejor a Dios. Querido oyente, tú no puedes vivir sin estar escuchando la palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin estar leyendo la palabra de Dios. ¿Qué clase de creyente vamos a ser si nunca leemos su palabra? Si esperamos que todos nos lo den. Debes de esforzarte cada día. Debes de procurar, dice la palabra, conocer mejor a Dios. ¿Y cómo puedes conocer mejor a Dios? A través de su Santa Escritura, a través de tu relación con Él. Solamente así, querido oyente, puedes conocer más a Dios. Número 4, nos dice la palabra, dominar sus malos deseos. Todos, querido oyente, todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos pensamientos impuros. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una descendencia pecaminosa. Pero cuando nosotros sometemos nuestra carne al Espíritu Santo de Dios, todo eso comienza a cambiar. Es importante que tú domines esos malos deseos que tal vez todavía hay en tu corazón, que los deseches, que comiencen a limpiar tu mente y tu corazón. Debes de saber tener dominio propio. Cuando venga una tentación, debes de huir de esa tentación, debes de huir del pecado. No debes de coquetear con el pecado, a ver hasta dónde llego. Debes de ser una persona determinada, alguien que realmente tiene dominio propio, querido oyente. Es aquel que rechaza el pecado. No espera que el pecado toque a su puerta, sino que ya lo está rechazando. Número 5, dice la palabra que debemos de ser pacientes. Esa es una de las cosas que hoy en día nos cuesta mucho. Ser pacientes. Querido oyente, esperar en Dios es una de las cosas más difíciles, pero es lo más seguro. Es lo más seguro para nuestra vida. Tener paciencia, que el Señor va a responder nuestro clamor, va a responder nuestra oración. Tener paciencia en que vamos a obtener lo que le estamos pidiendo a Dios. Sé paciente. ¿Sabes por qué recalco mucho en esta palabra? Porque hoy en día vivimos una vida muy agitada, todo lo queremos ya, y a través de todo eso cometemos muchos errores.
Debes de esperar en el Señor, debes de ser paciente, porque el Señor quiere bendecirte. Número 6 nos dice la palabra, entregar su vida a Dios. Querido oyente, entregar nuestra vida a Dios, como te lo dije al principio, no se trata solo de recibirle, se trata de servirle cada día. Que cada instante de tu vida, querido oyente, esté al servicio de Dios, esté al servicio de aquel que te ha perdonado tus pecados, aquel que te ha amado antes de que tú nacieses. Número 7 nos dice la palabra, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Debes y debemos de aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento, querido oyente. No es si queremos o no, si nos da la gana hacerlo o no. Se trata de cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, tal como está escrito. Debemos de obedecer y cumplir todo lo que el Señor ha dejado en su palabra. Voy a repetirte estos 7 consejos que si los pones en práctica, querido oyente, tu vida, tu forma de vivir va a cambiar y vas a poder vivir una verdadera vida. En primer lugar, la palabra nos dice que debemos de afirmar nuestra confianza en Dios, luego esforzarnos por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar los malos deseos, ser pacientes, entregar nuestra vida a Dios, estimar a nuestros hermanos y amar a todos por igual. Qué bendición, querido oyente, que esta mañana estemos escuchando este mensaje. Y este mensaje no se queda allí, continúa. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 8 en adelante. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Amén. La palabra nos dice que debemos de esforzarnos cada día en hacer aún mejor las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer. Así viviremos haciendo el bien. Dice también la palabra de Dios, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios les ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre deben de esforzarse más por hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Qué bendición, querido oyente, lo que acabamos de leer. Y voy a ir concluyendo, analizando este segmento, analizando esta escritura. Nos dice la palabra que aquel que no se esfuerza en cumplir lo que acabamos de escuchar es como que estuviera ciego. Es como aquella persona que se ha olvidado de todo lo que Dios le ha perdonado. Querido oyente, nuestro Padre nos ha perdonado una infinidad de pecados. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Él? ¿Cómo no nos vamos a esforzar para vivir para Él? Si Él ha tenido misericordia por nosotros, si Él ha tenido misericordia de rescatarnos del fango, del lodo, de levantarnos del suelo, del polvo. ¿Cómo no lo vamos a obedecer si Él ya hizo mucho por nosotros? Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué tú estás haciendo para Él? ¿O todavía te encuentras con tus brazos cruzados esperando más de Dios? Ya tienes mucho en tu vida para comenzar a servirle y a vivir como Dios quiere que tú vivas, querido oyente. La palabra nos dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Querido oyente, el Señor ha puesto su mirada, sus ojos en ti. Tú eres un elegido, una elegida de Dios. Tú estás destinado a esa salvación, pero debes de esforzarte. Debes de esforzarte cada día.
Y hay algo bien importante que estamos escuchando esta mañana. Dice la palabra: de este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Querido oyente, si tú no quieres vivir una vida fracasada, debes de afirmar tu confianza en Dios, debes de esforzarte por hacer el bien, debes de procurar conocer mejor a Dios, debes de dominar tus malos deseos, debes de ser paciente, entregarle tu vida a Él y amar a todos por igual. Porque si no lo haces, la palabra, la escritura es clara, vas a fracasar. Yo te pregunto esta mañana, ¿realmente estás cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Realmente tu vida es un claro ejemplo que Dios vive en ti? Eso solo tú lo sabrás. Pero hoy estás escuchando cómo el Señor te dice: esfuérzate en hacer todo esto. Así nunca vas a fracasar. Nunca vas a fracasar. La palabra dice: nunca vas a fracasar. Porque el Señor tiene una recompensa para aquel que se esfuerza, para aquel que es valiente, para aquel que arrebata las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Dice la palabra, y con esto concluyo: y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Es una promesa de parte de Dios para nuestra vida, querido oyente, que si tú te esfuerzas, el Señor te dará la bienvenida. El Señor te dirá: yo vi todo tu esfuerzo, yo vi todo lo que tú hiciste para servirme, para obedecerme, para vivir como yo quería que tú vivas. Te doy la bienvenida. La recompensa más grande, querido oyente, no son las bendiciones. Es que el Señor nos dé la bienvenida cuando entremos a ese reino celestial. Porque allí vamos a saber que todo valió la pena. Querido oyente, desgástate cada día por servirle, por amarlo, por obedecerlo, y Dios te recompensará de una manera sobrenatural. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana, pero el Señor no se queda con nada. El Señor comienza a recompensarte de una manera sobrenatural. Y esta mañana termino este mensaje dándote la oportunidad para que tú comiences a cambiar tu forma de vivir a través de recibir a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Y quiero ayudarte a través de esta oración. Repite esta oración conmigo. Ten fe. Recibe a Jesucristo esta mañana. Amado Padre, esta mañana, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te recibo, Señor, en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Reconozco que he vivido una vida vacía, una vida falsa, Padre. Pero hoy he escuchado tu voz y quiero obedecerte, Señor. Te entrego mi corazón, mi vida por completo. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Padre. Señor, yo te doy las gracias esta mañana por tu palabra. Yo te doy las gracias por escuchar tu voz audible. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todos aquellos que han escuchado, Señor, tu voz, por todos aquellos que han reflexionado la forma en la que actualmente están viviendo, Padre. Pero lo más importante, Señor, yo te doy las gracias por ese arrepentimiento genuino, Señor, de cada vida, Padre. Y yo te pido esta mañana que tú ayudes a cada oyente, Padre,
para que puedan perseverar y esforzarse en hacer el bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada.